¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hoy es lunes 15 de julio del 2024. Acaba de terminar la mañanera hace unos minutos y precisamente de ella quiero hablar con ustedes. Hoy en un segmento de la mañanera, el periodista que ven ustedes en pantalla le hizo una pregunta muy interesante al presidente López Obrador, retomando nuevamente el tema del asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, que fue llevado a cabo el día 23 de marzo de 1994. Y el presidente, en pocas palabras, le tira la papa caliente al próximo gobierno. Le tira la papa caliente a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero no es tirar por tirar, no quiero que se malinterprete, no es por decir una expresión que le tira la papa caliente, le va a tocar a la doctora Claudia Sheinbaum el enfrentar esta investigación si es que quiere enfrentarla. Yo comprendo al presidente López Obrador, comprendo bien su decisión de no tomar cartas en el asunto para investigar el caso de Luis Donaldo Colosio, que todos sabemos quién fue. Todos sabemos quién fue. Todos sabemos quién estuvo detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Todos lo sabemos. Pero el presidente, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no agarró el toro por los cuernos y de ahí asestar un golpe mediático al PRI, a las entrañas del PRI, a Carlos Salinas de Gortari, a toda la mafia que rodeaba en esos momentos a Carlos Salinas de Gortari? Algunos ya murieron, otros todavía están con vida. ¿Por qué el presidente no actuó? ¿Por qué el presidente no hizo nada para de alguna forma llevar a cabo una investigación y de alguna forma el resultado de la investigación sabemos que iba a ser un resultado contundente para acabar definitivamente con el PRI? ¿Pero por qué no lo hizo el presidente? Mi teoría es de que el presidente no quiso gastar su gobierno en abrir una investigación. No quiso gastar su gobierno, no quiso gastar su presidencia, no quiso invertir tiempo valioso. Prefirió invertir ese tiempo en transformar al país. Imagínense ustedes que hubiera abierto la investigación, que de verdad se hubieran empleado a fondo en la investigación para encontrar quién es el asesino, quién fraguó todo, quién planeó todo, quién es el verdadero actor intelectual, el verdadero asesino material, quién de verdad estuvo detrás de todo el asunto de Luis Donaldo Colosio. Imagínense que se hubiera reabierto la investigación, le hubiera tomado mucho tiempo, mucho tiempo. Y con el poder judicial que tenemos, los jueces, con los ministros, con los magistrados que hay, después de haber desgastado su gobierno, después de haber invertido tiempo, después de haber dedicado recursos para llevar a cabo una investigación, hubiera ocurrido que hubiera llegado a nada. Porque el caso, quien lo planeó bien. Dicen que no hay crimen perfecto y quizás sea cierto, pero en un escenario como el que tenemos en nuestro país, en donde el Poder Judicial está completamente vendido a aquellos que planearon la muerte de Colosio, pues iba a ser difícil que encontráramos al culpable y todavía más difícil castigar a los culpables. Por eso el presidente López Obrador no quiso arriesgar recursos, no quiso arriesgar su gobierno, no quiso arriesgar su reputación, porque sabía que iba a llegar a ningún lado. Iba a ser un callejón sin salida en el cual, por donde quiera que intentara, por cualquier línea de investigación que se abriera, lo iban a parar. Lo iban a parar. ¿Por qué? Porque todo el sistema judicial está al servicio
de aquellos que planearon el asesinato de Colosio. Todo el sistema judicial, sean ministros, sean magistrados, sean jueces, todos están de acuerdo para liberar a los cuates. Todos están de acuerdo para que los que les dieron oportunidad, les dieron ese puesto, ese cargo, pues sean los que a los que van a proteger. Por eso el presidente, sabedor de esa situación, no se quiso arriesgar. ¿Por qué ahorita todo parece indicar que si se llega a reabrir una verdadera investigación, sería en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Por qué? Porque parece ser que sí vamos a ver otro poder judicial, que sí se va a reformar el poder judicial, y ya teniendo al frente del poder judicial a otros ministros, a otros magistrados, a otros jueces que ya no estén al servicio de la oligarquía, que ya no estén al servicio de la mafia del poder, que ya no estén al servicio del neoliberalismo, puede ser que de verdad se lleve una investigación, puede ser que de verdad se encuentre al culpable y muy probablemente de verdad se les castigue como debe de ser. ¿A quién no le gustaría de nosotros los mexicanos, a quién no le gustaría que el actor intelectual y el verdadero actor material o los actores materiales del caso Colosio estuvieran en prisión? Yo creo que a todos nos gustaría. Yo creo que a todos nos gustaría ver que Carlos Salinas de Gortari está con el uniforme a rayas detrás de las rejas. Yo creo que todos aquellos que participaron en el caso Colosio, yo creo que a todos ellos nos gustaría verlos detrás de las rejas. En el gobierno del presidente López Obrador no iba a ser posible, aunque él sea el presidente. Él es el presidente, pero él no controla el poder judicial, cosa que puede cambiar en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. No porque la doctora vaya a controlar el poder judicial, sino que con la doctora, ya con un poder judicial renovado, se pudiera llevar a cabo una verdadera investigación, se pudiera llevar a cabo un verdadero juicio y se pudiera de verdad castigar a los culpables. Quiero mostrarles cómo evolucionó la mañanera para que escuchen la pregunta que le hizo el periodista y cómo el presidente López Obrador enfrentó ese cuestionamiento. Permítanme. Que ha venido surtiendo después de 30 años del caso Colosio un efecto mediático, porque incluso el presidente del PRI señaló que dentro de su partido había gente involucrada con el caso Colosio. Una reportera le sugiere el nombre, él dice que no le ponga nombres en su boca y después confirma a Mario Fabio Beltrones como parte de esa trama. En ese tiempo, señor presidente, a partir del gobierno de Salinas y la sucesión de Colosio, se habla de una pugna política entre Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari. El fenómeno ha sido investigado también por muchos medios de comunicación, por periodistas profesionales que han tratado de analizar el tejido político de ese tiempo. Un año antes de las elecciones, Fernando Gutiérrez Barrios, de ese bello lugar de Alto Lucero donde nació, y bueno, que él ha sido un personaje fundamental dentro de la historia política y oscura de México y también para beneficio de la Revolución Cubana, dentro de las características y condiciones de la política mexicana, había renunciado a su cargo como secretario de Gobernación. Las investigaciones señalan que él hubiese querido ser el candidato y que no lo fue. El escenario se polarizó o se crispó entre dos personajes políticos, uno de ellos Manuel Camacho Solís y el otro, desde luego, Luis Donaldo Colosio. Ahí se cierra mucho de lo que sucede dentro de las reflexiones públicas sobre la situación de quién iba a ser el candidato, y sabemos qué fue lo que sucedió. Se habló del discurso y bueno, pues debemos de reconocer que el PRI era campeón de la demagogia, así es que asumir que el discurso hubiese sido el de Martin Luther King muchas décadas después en México,
lo pondría yo entre comillas en la reflexión. Sin embargo, también se señaló y usted recibió información, y esta información también la recibió Felipe Calderón, sobre la participación de Genaro García Luna en esa operación, que fue la operación rescate de un integrante del CISEN, al cual perteneció siendo muy joven, todavía estudiante. ¿Quiénes eran los personajes que estarían protegiéndolo dentro del CISEN? ¿Y qué habría sucedido con otros dos personajes que no son Mario Aburto, de los cuales se señala que uno fue ejecutado 4 horas después del asesinato? Me refiero a Ernesto Rubio Mendoza. Y otro personaje, que sería el segundo tirador, Jorge Antonio Sánchez Ortega, no ha sido procesado. La situación se vuelve complicada. Sin embargo, dentro de la historia política de usted, ha tenido la oportunidad de platicar seguramente con muchos personajes como Manuel Camacho Solís, quien escribió un libro muy interesante que se llamó El Desacuerdo Nacional, se llama El Desacuerdo Nacional. Está también una gente que fue parte de ese grupo político y bueno, pues ha sido canciller mexicano y también precandidato de Morena. Y seguramente quizás algunas informaciones pudieron salir por parte del licenciado Marcelo Ebrard al respecto. El caso tiene trascendencia porque en la Secretaría de Gobernación estaba Jorge Carpizo MacGregor, un personaje que después estuvo involucrado literalmente gran parte de su vida dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a donde también pertenece Diego Valadez, quien era el procurador de la República en ese momento. Y habían intercambiado posiciones políticas también dentro de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría específicamente. Pues esos choques, señor presidente, nos llevan a dos personajes muy particulares. Uno es Eduardo Pontones Chico y el otro es Jorge Enrique Tello Peón, porque eran los directores del CISEN. Usted ya se va, señor presidente, pero estos casos llevan 30 años sin resolverse. ¿Cree usted que antes de que usted entregue la banda presidencial, el pueblo de México pudiera tener una configuración más precisa de lo que sucedió en Lomas Taurinas, de la participación del CISEN, de la participación, si la hubo, del Estado Mayor Presidencial, de la presencia de Salinas, de Carpizo, de Diego Valadez y desde luego de Fernando Gutiérrez Barrios, porque dos personajes que surgen o protegidos por Fernando Gutiérrez Barrios fueron Mario Fabio Beltrones y Dante Delgado? Lo dejo ahí, señor presidente, para la gran reflexión histórica que la verdad México necesita. Muchísimas gracias. Sí, pues es un asunto que debe de tratarse, es un expediente abierto, pero creo que va a corresponder a la próxima administración, al próximo gobierno. Así de concisa fue la pregunta que hizo el periodista y así la respuesta que dio el presidente López Obrador. El presidente también hizo mención acerca de que un juez se negó a otorgar una orden de aprehensión en contra de el segundo tirador, el presunto segundo tirador. De acuerdo al presidente, este juez se negó porque el juez argumentó que no iba a otorgar la orden de aprehensión porque esto era una argucia política del presidente López Obrador. Pero si se dan cuenta ustedes, cada vez aparecen más nombres involucrados en el caso Colosio. Desde luego, como ya les mencioné, pues el actor intelectual Carlos Salinas de Gortari, eso creo que todos lo tenemos claro. Mario Fabio Beltrones, también todos lo tenemos claro. Pero, y desde luego Manuel Camacho, el finado Manuel Camacho Solís. Pero ya este periodista saca los nombres de Marcelo Ebrard,
de Jorge Carpizo MacGregor, de Diego Valadez, de Eduardo Pontones Chico y de Fernando Gutiérrez Barrios y de Dante Delgado. Cuando el río suena es porque agua lleva. El jefe de toda la mafia, lo sabemos todos, es Carlos Salinas de Gortari. Y todos estos personajes estaban al servicio del salinismo, incluyendo al propio Marcelo Ebrard. Aunque en aquel entonces Marcelo Ebrard era segundo, no era de la primera plana de Carlos Salinas de Gortari. El presidente que dicen muchos que fue el que realmente mandó en el salinismo, fue su secretario de la presidencia, fue José Córdoba Montoya, es el que mencionan que era el que realmente era el cerebro de todo el salinismo. Más sin embargo, las reservas del caso, aquí el periodista Daniel Marmolejo no menciona a José Córdoba Montoya, pero hay quienes dicen que José Córdoba Montoya era el que estaba detrás del pensamiento de Carlos Salinas de Gortari. Pudiera ser, pero de que fue un magnicidio bien planeado, fue un magnicidio bien planeado. Entonces, contra toda esta mafia, contra todo este grupo de poder político y económico que eran los dueños de México, estos y otros más. Pero estos eran, en el escenario político, eran estos los que mandaban. Entonces, ante este grupo, todavía hoy el presidente López Obrador no podría contra de ellos. No podría. A pesar de que él es el presidente, a pesar de que lo elegimos los mexicanos, a pesar de que le dimos el voto de confianza para que haya continuidad en el movimiento de transformación, se lo dimos a la doctora Claudia Sheinbaum, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque en México pareciera que hay reglas no escritas, pareciera que hay reglas no escritas para proteger a los corruptos que se van, a los corruptos que se fueron. Fíjense ustedes y verán que no hay ningún personaje de peso político mexicano en la cárcel. No hay ningún personaje de peso político que haya sido encontrado culpable de desvío de fondos, de desvío de miles de millones de pesos, que hayan regresado el dinero. Bueno, ni la estafa maestra de Rosario Robles no se ha regresado, no se ha recuperado un solo centavo. De todo el dinero que se han robado todos, desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto, fíjense ustedes, ni un solo peso se ha podido recuperar de ninguno de ellos. Y vaya que robaron, y vaya que robaron. Ni un solo peso se ha podido recuperar. Entonces, repito, parece ser que hay un acuerdo no escrito en el que ni regresan dinero ni van a la cárcel. Estamos en la antesala de que algo podría pasar. Estamos en la antesala del nacimiento de un nuevo poder judicial. Estamos en vías, porque todavía no se consolida la reforma al poder judicial. Ojalá podamos de verdad ver la transformación, la reforma del poder judicial, y con un nuevo poder judicial, con un nuevos ministros en la Suprema Corte, nuevos magistrados, con nuevos jueces, se pueda hacer algo. Pero, cuando menos ahorita en lo que resta del mandato del presidente López Obrador, no va a ser posible. No va a ser posible porque, repito, yo entiendo al presidente y me pareció una muy buena decisión de que no desgastara su sexenio, de que no desgastara su presidencia, de que no invirtiera capital político, ni recursos, ni monetarios, ni humanos, para investigar un caso que no iba a poder resolver. Vamos, y el caso Ayotzinapa lo han complicado. Quien está detrás del caso Ayotzinapa lo ha complicado para que el propio presidente de la República no lo pueda resolver. Tenemos noción de quién fue, nos podemos dar una idea de quién fue, pero todavía
con claridad, que se diga, fue fulano, fue sutano, e hicieron esto, esto y esto, se la han complicado al presidente y todos o la mayoría de los involucrados que ya estaban detenidos, que ya estaban en prisión, sea civiles, militares o sea del crimen organizado, la gran mayoría ya está en la calle. ¿Por qué? Por la complicidad, la red de complicidades que existe en el Poder Judicial, con el Poder Judicial. Entonces, si en el caso Ayotzinapa nos damos cuenta que las cosas no funcionaron, pues menos iban a funcionar en el caso Colosio. Porque el caso Colosio nos lleva directamente ¿a quién? A Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién fue el culpable? Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién es responsable? Carlos Salinas de Gortari. ¿Que hay elementos para probarlo? Pues ese es lo complicado. Eso es lo complicado, de que enredaron todo de manera tal que no se sepa cómo fue, cómo le hicieron, quién fue, cómo lo planearon. Eso es lo que, para eso estuvieron involucrados todos estos personajes, para que no se sepa cómo le hicieron. Pues eso era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video. Si les gustó mi comentario, por favor regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito o si ya se suscribieron a mi canal, por favor, vuelvan a hacerlo. Y no olviden activar la campanita para que el sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan el mejor de los días. Y una vez más, mil gracias.